Hoy vamos a hablar sobre El Eternauta, esta maravillosa obra de arte nacional que ha sido recientemente llevada a la, bueno, no sé si gran pantalla, depende de las pulgadas que tenga tu televisor, pero sí a Netflix con la miniserie, por lo menos la primera temporada del Eternauta, protagonizada por el inefable Ricardo Darín, que hace las veces de Juan Salvo, el personaje principal de la historieta y que es el representante del tan mencionado héroe colectivo. Si no lograste leer la historieta, te recomiendo que lo hagas. Tuve la suerte de que mi viejo me quemara mucho la cabeza con el Eternauta y posteriormente en la secundaria tuve un buen profesor de lengua que nos hizo a mis compañeros y a mí leer esta maravillosa obra de arte que, tanto por la historia como por las gráficas, es maravilloso por todos lados, de la mano de Héctor Oesterhel en el guión y Solano López en el dibujo. Así que vamos a escuchar al tema principal de la serie El Eternauta, compuesta por Federico Yusid, un gran compositor argentino para medios audiovisuales, y a ver con qué nos encontramos, para ver si es fiel representante de lo que El Eternauta significa para todo el gran pueblo argentino. Arrancamos muy bien. Sol menor. Es la nevada mortal saludándote en la jeta y sin máscara. Melodía. Hermoso. Mucha tensión. Mayor. Ok. Tenebroso. Desde ya puedo decir que una de las primeras impresiones que tengo con esto, o a lo que me hace acordar inmediatamente, es a la introducción de No soy un extraño de Charly García, que aparece en Clics Modernos, que sonaba una cosa así. En esta sonoridad tan particular, y además sería una muy buena referencia si es que quizás Federico Yusid la haya pensado así, como pensar en esa canción de Charly que se llama No soy un extraño y que justamente habla de él sintiéndose en un extraño en una ciudad que no le es propia, como lo que le ocurre a todos los personajes del Eternauta, a todos los habitantes de esta maravillosa tierra, cuando de repente empieza a nevar en pleno verano y esa nevada es mortal. No voy a spoilear nada, si no viste la serie o no leíste la historieta, hace cualquiera de las dos cosas, en lo posible hace las dos, porque en la serie pasan cosas que no ocurren en la historieta y viceversa, básicamente porque la historia del cómic original ocurre en los años 50, en Buenos Aires también, pero en la serie televisiva o en la serie de Netflix ocurre en la actualidad y uno como habitante del conurbano bonaerense no puede más que reconocer icónicos lugares que en algún momento ha sabido transitar. Pero más allá de todo eso, estamos en sol menor y fíjate que hay algo muy característico en esta sección, que aparece esta melodía que habitualmente este salto, que es el de sexta menor, se le atribuye a los temas de amor. Pensá, por ejemplo, en Star Wars, sin ir más lejos, o bien en películas como Cinema Paradiso, donde este intervalo se usa para el amor, pero Federico Yusid le da un giro bastante perturbador al final. Y después pasa algo más perturbador todavía, que es cuando parece que se abre un claro en medio del cielo nevado, pero esta luminosidad, este brillo, se superpone a lo nefasto del sol menor, que ya nos adelanta impertérritamente qué es lo que va a ocurrir a lo largo de toda la historia. Continuemos. La música está... La música está respirando, como Juan Salvo dentro de su traje. Es bellísimo todo esto, me parece una banda sonora muy apropiada para una de las historias que más hemos esperado que sean producidas a nivel cinematográfico. Y fíjate que pasan muchas cosas interesantes más allá del sol menor y todas estas cosas que comentábamos, que es el efecto Doppler, cuando
Como si fuera el motor de un avión o las sirenas de una ambulancia, el efecto Doppler es aquel efecto físico mediante el cual cuando un objeto que produce un sonido se acerca o se aleja, cambia su afinación, por decirlo de alguna manera, porque en realidad están cambiando las frecuencias básicamente porque se estiran o se achican de acuerdo a si se aleja o se acerca. Y lo que ocurre es que algo muy parecido a lo que pasa en la música de la serie Dark, que si no la viste te la recomiendo, y también hay cierta reminiscencia a las bandas sonoras que suele producir Hans Zimmer, sobre todo con la utilización de los graves, que si todavía no lo hiciste te recomiendo que te pongas unos auriculares, cualquiera que sean, para poder apreciar la magnificencia de esta música. Voces. Voces heladas. Es una esperanza que se va a resquebrajar inmediatamente. Bellísimo. Gracias, Yusid. ¿Viste cómo la música va respirando paulatinamente y uno no puede seguirle el tempo? Es como ese tiempo muerto que se produce ni bien aparecen los primeros copos de nieve o supuesta nieve que empieza a caer sobre Buenos Aires, por lo menos, que es donde transcurre la historia, aunque podríamos estimar que están por todas partes ocurriendo cosas, pero la historia principal transcurre en Buenos Aires y lo que ocurre es que la música está respirando al son de la tragedia que se está produciendo en vivo y en directo y sobre todo de la respiración que tienen que hacer los personajes dentro de sus trajes impermeables para evitar que la nieve mortal los toque. Recién acá empieza algo más rítmico. Hermoso. Es muy buena esta parte porque fíjate cómo en toda la gran introducción que hubo antes había una gran ausencia de ritmo. Y ahora por el contrario y por contraste, valga la redundancia, hay una sobreabundancia de ritmos generando una suerte de polirritmia entre las voces, entre las cuerdas y entre el efecto Doppler que ahora también va desde arriba hacia abajo, que es maravilloso. Y fíjate cómo decíamos antes, aparece una cuestión más rítmica que podemos marcar tranquilamente, y de hecho estas vocecitas del principio, bueno, estos son cuerdas, ¿no? Pero en este caso lo están cantando unas voces femeninas y gélidas, me recuerdan a el tema de los guardias de la serie El Juego del Calamar, ¿no? Que tenían como esta ambivalencia entre algo aparentemente tierno, sutil, delicado y a la vez algo bastante cruento. Y fíjate que a diferencia de otra música cinematográfica no aparecieron grandes percusiones, algo tremendamente marcado, sino que parece que todo el tiempo el compositor está buscando dar cuenta de esa letanía que se produce antes del instante final, en la que parece que todo está bien, pero acostumbrados a cierto nivel o grado de malestar, porque de hecho, si ves la serie, arranca como si fuera el 2001 o si fuera el tiempo presente, y de repente las cosas pueden estar todavía peor. Pero bueno, uno se va acostumbrando, pero creo que no deberíamos acostumbrarnos a estar mal. Y el Eternauta me parece que es una gran muestra de que es posible hacer una gesta y constituirnos nuevamente como héroe colectivo para no solamente salvarnos a nosotros mismos, sino para salvar todo lo que este maravilloso país puede darle al mundo, siempre que sea equitativo.
Así que muchas gracias por llegar hasta acá, me gustó muchísimo la serie, muchísimo más también la historieta original. Si te gusta esta clase de contenido, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Y si no, por lo pronto te veo en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Así que cuídate, sobre todo, de la nevada mortal. Chau.